Hola, bienvenidos otra vez a un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Estoy muy emocionado de estar contigo otra vez y vamos a continuar hoy hablando más directamente del texto de Hechos. Y si recuerdes, hemos estudiado la última vez sobre el capítulo 5 y lo que había sucedido con los apóstoles en el Sanedrín y cómo ellos como ellos sufrieron por el nombre de Jesús. Y hemos dicho que esta frase, el nombre de Jesús de Nazaret, fue la clave de esta sección entera. Entonces, hoy quiero cambiar un poquito. Vamos a mirar en el capítulo 6 un paso nuevo para la iglesia realmente y ver unas problemitas que ellos encontraron. Y primeramente, yo quiero mirar a la pantalla y ver a dónde vamos hoy. Y si recuerdan, hemos visto en esta primera sección de Hechos que estamos hablando de lo que sucedió adentro de la ciudad de Jerusalén. Hemos visto que Dios los preparó en capítulo 1 y que hemos visto el día de Pentecostés. Y también que había un cojo sanado, había un sermón y también enfrente del Sanedrín en capítulo 3 y 4. Y en 5 y adelante también hemos visto otros problemas con el Sanedrín. Y discípulos definitivos al fin de 4 y 5. Ahora estamos en la sección que dice servidores. Entonces vamos a ver hoy más información sobre unos servidores y siervos de la iglesia en el primer siglo. En capítulos 6 y 7 vamos a mirar a dos secciones principalmente. Es muy simple, es de bosquejo, pero en capítulo 6 somos presentados a los 7 hombres que fueron escogidos como servidores. Y de 6 versículos 8 hasta el fin de capítulo 7, vamos a estudiar la historia de uno de los 7 llamado Esteban. Bueno, primeramente, necesitamos regresar al movimiento adentro de la historia de Hechos. Si recuerdo lo que hemos dicho varias veces, que en principio, en capítulo 1, versículo 8, dice Jesús que los apóstoles iban a ser los testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y estamos moviéndonos en esa dirección, más y más afuera. Y entonces aquí en capítulo 6 yo creo que vamos a ver un medio paso a un grupo nuevo, es decir, un paso pequeño a un grupo nuevo. Porque vamos a ver que están empezando a incluir no solamente judíos, sino también los que son proselitos, por ejemplo, los que han convertido al judaísmo, pero todavía no fueron de raíces de Israel, por ejemplo. Y eso es un paso pequeño a un grupo que es medio nuevo. Y eso es lo que vamos a ver en parte de capítulo 6. Y yo creo que eso está incluido aquí en esta sección por parte con esa razón. Yo creo que es por esa razón en parte Lucas había incluido esta sección. Bueno, con eso dicho, la segunda cosa que vamos a ver en esta sección es que encontramos un problema. El problema era simplemente de que, como dice en versículo 1 de capítulo 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí tenemos el problema dicho. Y si vean, en esta sección había aparentemente cada día las viudas fueron cuidadas por la iglesia. Y puede haber algo semejante, yo creo, relacionado con eso en 1 de Timoteo capítulo 5, cuando menciona la lista de viudas. Creo que está conectado con este concepto aquí en capítulo 6 de Hechos. Pero yo quiero apuntar unas cositas. Espero que podemos notar del problema. Número 1, es problema de comida.
Es decir, que en vez de problemas de doctrina, de problemas de enseñanzas o divisiones doctrinales, eso va a suceder más adelante en capítulo 15, y vamos a tocar ese tema más adelante. En ese momento siempre es pregunta de cómo cuidar a las viudas. También, y eso yo creo es importante, número 2, es un problema entre grupos étnicos y lingüísticos. Aquí cuando menciona las viudas griegas y las viudas hebreas o arameas, es decir, la lengua que ellos usaron, más probablemente. Es decir, que probablemente había una distinción entre los grupos de viudas que hablaron hebreo o arameo realmente y las viudas que hablaron el griego. Entonces había ese problemita y vamos a ver que eso parte del problema era un poco de fricción entre grupos étnicos y lingüísticos. Número 3. Yo creo que es importante también que notamos que es un problema legítimo y necesitaba ser arreglado. Y es tan importante que tanto que los apóstoles intervinieron directamente con un plan. Finalmente, número 4, es un problema diario. Entonces, es algo que ellos tenían que arreglar porque está pasando todos los días. Bueno, entonces, mientras que había ese problema, había también una solución. Y quiero leer rápidamente el resto de esta sección para prepararnos por lo que vamos a ver en esta sección. Dice en versículo 2 lo siguiente: Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, entonces aquí encontramos un problema. Las viudas no fueron cuidadas como querían. Pero ellos también tenían un plan. Bueno, ¿qué es la solución? Yo tengo aquí unos puntos que tal vez nos ayuden en ver cómo arreglaron ese problema. Número 1, los apóstoles iniciaron un plan como líderes buenos. Es importante que los líderes guíen, que toman pasos para guiar, para enseñar. Y los apóstoles actuaron como buenos líderes para empezar y iniciar un plan para arreglarlo. Demasiados líderes no toman los pasos necesarios para seguir adelante. Número 2, también ellos comunicaron a la multitud o a la asamblea en general. Muchas veces yo he visto problemas adentro de las iglesias que el liderazgo no comunica con el resto de los hermanos. Y ahí hay problemas, hay fricción entre el liderazgo con cada miembro porque no comunican a dónde van y no comunican el plan que tienen. Y es tan importante como líderes, hermanos, de mencionar a dónde va como una iglesia. Y cuando hay planes, toma un momento para explicarlos bien a los miembros, para que ellos sepan qué va a pasar y a dónde van y qué van a hacer más adelante cuando hay problemas.
Número 3, los apóstoles dijeron que ellos tenían otras responsabilidades. Eso fue la oración y la predicación. Ellos tienen otras responsabilidades. Número 3. Hermanos, no puedo enfatizar eso tanto. Los apóstoles fueron hermanos importantísimos. Ellos tenían un mandamiento directamente de la boca de Jesús a ser sus testigos. Ellos tenían que cumplir esta responsabilidad. Bueno, aplicándolo a nosotros, espero que si somos predicadores, por ejemplo, en las iglesias, no leemos este versículo y decimos, bueno, yo no puedo servir aquí, yo no puedo llevar la basura, yo no puedo limpiar los platos, porque yo tengo prioridad más importante de predicar. Espero que nunca llegamos a ese punto, hermanos, porque también Jesús dijo a los apóstoles en capítulo 13 de Juan, a servir uno a los otros, en ese caso lavar los pies. Y yo creo que es el corazón que tenemos, hermanos. Yo creo que como ministros necesitamos siempre ser servidores y listos para servir. Pero también es un balance, hermanos. Yo quiero principalmente decir que es un balance entre diciendo, yo no soy demasiado importante de que yo no puedo servir. No soy así. Pero también tengo que balancear entre cumpliendo lo que Dios me había dado o me ha dado a hacer como ministro, como líder, porque podemos meternos en muchos detalles que nos distraen de la visión principal y no podemos perder la visión principal. Número 4, siguiendo con la lista, ellos como buenos líderes comunicaron claramente el plan. Ellos iniciaron el plan y lo comunicaron bien. Otra vez, es importante que comunicamos muy bien a los miembros de la iglesia. Número 5, el pueblo obedeció. Ellos respondieron. Ellos hicieron exactamente lo que han pedido los apóstoles. Ellos aceptaron el plan y respondieron para obedecer. Y finalmente, el número 6 es interesante, que los apóstoles impusieron las manos para aprobarlos. Entonces, hay muchas razones en la Biblia donde podemos leer de imponer las manos o las manos. Podemos ver en el Antiguo Testamento varias maneras que ellos usaron. Uno fue para dar una bendición, por ejemplo. Puede leer en las historias de Jacob, en Génesis capítulo 48, por ejemplo. Lo usaron cuando están haciendo sacrificios. Por ejemplo, en Levítico 16, versículo 21, y otras partes en Levítico. También de ordenación, para decir que yo estoy seleccionando a esa persona. Por ejemplo, se ve eso en Números capítulo 8, versículo 10, y también capítulo 27, versículo 18, cuando Moisés ordenó a los sacerdotes y también ordenó a Josué. En el Nuevo Testamento también se ve esa misma actividad de la imposición de las manos. Es para dar una bendición, por ejemplo. Jesús dice que Jesús impuso las manos sobre los niños para bendecirlos en Mateo 10, versículo 16. También, tal como en el Antiguo Testamento, fue usado para ordenar, hacer ordenaciones. Por ejemplo, aquí en esta sección, yo creo, Pablo y Bernabé en capítulo 13. Y también los ancianos de la iglesia en capítulo 14, en versículo 23. Y conectado con eso también yo creo la tercera razón en el Nuevo Testamento es para dar dones del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a tocar brevemente en capítulo 8 también. Y en otras partes también donde menciona que están entregando el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Pero yo creo que principalmente fue para ordenar, es decir, si estamos de acuerdo con esas personas, estamos diciendo, poniendo nuestro sello de aprobación, decimos, sí, está bien. Entonces yo creo que eso nos demuestra algo muy interesante, que ellos les dieron una solución muy útil.
Bueno, una pregunta que siempre recibo cuando estoy estudiando este texto, y es sobre, cuando leemos sobre estos 7 hombres, ¿fueron estos los primeros diáconos? Y muchos me preguntan, Kevin, ¿aquí están hablando de diáconos o no? Entonces, yo creo, primeramente, si quieres estudiarlo más, hay más información en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Eso tiene la descripción de la oficina o el puesto llamado un diácono. Y yo creo que cuando nosotros hoy en día estamos estudiando qué es un diácono y qué hace un diácono, creo que necesitamos enfocarnos en este texto en Primera de Timoteo, porque yo creo que eso tiene la información para nosotros hoy en día. Mi opinión simplemente es que estos 7 hombres aquí no son diáconos en el sentido especializado como vemos en Primera de Timoteo, porque en ese momento la iglesia todavía apenas está iniciando, está apenas desarrollando. Y yo creo en ese momento, yo quiero llamarlos mejor como prototipos de diáconos, es decir, que como con los carros nuevos, hay prototipos que construyen antes de lo principal. Y yo creo sirven como base de lo que vamos a ver desarrollado en el libro de 1 Timoteo, pero aquí yo creo que son más como servidores simplemente. Y yo creo es algo que podemos decir que, claro, ellos servían, pero no sé si ellos recibieron el título como diáconos en ese momento. Pero otra vez, eso es mi opinión. La razón que digo eso, primeramente, es los 7 nunca son llamados diáconos en el texto. No leemos este término diácono en el texto aquí. Hay términos semejantes de las mismas raíces en el texto. Por ejemplo, en versículo 1 y versículo 4 y 2, vemos otra palabra, diaconía, es decir, el ministerio. Es traducido ministerio en muchas traducciones. Y también diaconeo, eso es el verbo. Y también al lado, si oyen o vean en mis apuntes, por ejemplo, palabras que terminen con o en muchos casos, esos son verbos en griego, generalmente. Entonces, diaconeo es decir, servir. Y los 7 nunca son llamados directamente diáconos, no usan ese término directamente, sino son llamados los 7, simplemente. Usan el número. O también evangelistas, que vamos a ver con Esteban y con Filipo más adelante. Y pueden mirar a Hechos capítulo 21, versículo 8 también. Entonces también algo para considerar en eso es que en este término diácono puede significar generalmente un siervo. No tiene que significar lo que llamamos diáconos, ¿ok? Aunque Jesús es llamado un diácono, un siervo, en capítulo 15, versículo 8 de Romanos. Jesús mismo es llamado un diácono, pero otro es en el sentido general, es decir, él fue un siervo, un servidor. Y también yo creo que eso es el mismo concepto aquí. Número 2, también, otra razón que digo que no son los mismos es porque los requisitos para ser un servidor en Hechos 6 son diferentes de los requisitos que vemos en 1 de Timoteo. Aquí simplemente dice que son hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y si mira a lo que vemos en 1 de Timoteo, es una lista más larga, porque es más desarrollada en ese momento. Entonces creo que es posible que servían, pero no fueron llamados diáconos como hoy en día pensamos en diáconos probablemente. Y número 3 también, otra razón que creo que son prototipos, es porque con el ejemplo de Esteban y Filipo se enfocaron más en la predicación que en cuidar a las viudas. Ellos fueron más como evangelistas en lo que vemos en el texto que de servir a las viudas, aunque fueron seleccionados por otra razón.
Entonces, no sé, no está claro el texto en eso. A favor de que son diáconos, como está escrito en Timoteo, en el otro lado quiero darle una idea también, de la razón que muchos piensan que tal vez sí fueron diáconos, como está escrito en 1 Timoteo, es que fueron seleccionados para hacer una diaconía, un ministro, un servicio. Y también en el segundo siglo, cuando usted lee, por ejemplo, en lo que hacían los diáconos en el segundo siglo, ellos servían a las viudas, por ejemplo, llevaron a la cena, por ejemplo, a los miembros que no podían asistir a la asamblea. También llevaron cartas, por ejemplo, hicieron otras cosas que son semejantes a lo que vemos con el ministerio aquí en Hechos 6. Aún en ciertas ocasiones, por escritores en el segundo o tercer siglo, llamaron a esos 6 los diáconos. Entonces, hay razones a favor también de decirlos que son diáconos, pero otras, en mi opinión, simplemente es que son como prototipos, no son diáconos como vemos en 1 Timoteo. Bueno, siguiendo con la pantalla poquito, quiero mencionar cómo aplicamos este texto. Espero que eso sería algo muy útil para nosotros. Número 1, podemos ver un ejemplo muy bueno de liderazgo, hermanos, por medio de lo que hicieron los apóstoles. Primeramente, ellos no negaron la realidad del problema. ¿Okay? Ellos, número 2, iniciaron un plan. Y lo comunicaron a todo el grupo. No perdieron su visión, es decir, que ellos se enfocaron en su visión de predicar, enseñar y orar. Ellos dieron un plan muy claro al grupo. No fue muy nebuloso, muy vago en qué están pidiendo a los hermanos. Y también ellos involucraron al grupo. Y eso es importante también para nosotros, para seguir este ejemplo de liderazgo, incluir los otros hermanos en la obra. Tan importante, hermanos. Y al fin ellos mantuvieron la palabra final. Ellos les dieron una idea y ellos aprobaron al final los que fueron seleccionados. Y ahora es un muy buen ejemplo también para nosotros que podamos seguir, o que podemos seguir. Número 2. Es otra aplicación, es la manera de seleccionar el liderazgo. Bueno, hay muchas que citan este texto para decir, ¿cómo podemos seleccionar los líderes de la iglesia? Por ejemplo, los ancianos o diáconos. Posiblemente, eso es una idea. Por ejemplo, aquí podemos ver que ellos, que el grupo seleccionaron a unos, ellos los pusieron enfrente de los apóstoles y ellos fueron aprobados por los líderes que ya existentes. Entonces, el proceso es que para un líder nuevo es ser seleccionado por el grupo en general, después que fue propuesto enfrente del liderazgo existente, y al final que los líderes que ya existían decían, sí, esto está bien. Eso es un modelo para usar, yo creo, de seleccionar el liderazgo. Vemos en otras partes que no se ve exactamente eso directamente, pero yo creo que puede servir muy bien eso. Y es usado en muchos lugares y yo creo que es muy común trabajar de esa manera. Número 3, otra aplicación yo creo que también que puede servir a nosotros, es una manera de resolver conflictos entre grupos étnicos o entre grupos de diversos idiomas. Yo creo que eso también vamos a encontrar. Si estamos trabajando, probablemente vamos a encontrar dificultades entre grupos étnicos en nuestras congregaciones. Y aquí el modelo que tenemos aquí tal vez puede servirnos para ayudar a arreglar esos problemas. Creo que podemos ver que
lo que hicieron los apóstoles pueden servir a nosotros cuando hay fricción entre dos grupos. Yo sé, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en mi experiencia con unas iglesias bilingües, es difícil de mantener la paz y para que los dos lados trabajen juntos. Y eso siempre va a ser una dificultad que uno tiene que guardar y mirar y evaluar para que puedan seguir juntos. Porque como sabemos, dos culturas piensan de dos maneras diferentes. Y si sea dos culturas entre la cultura anglosajona y hispana, o hispana con otro grupo de indio, por ejemplo, o otro grupo de otra parte, no importa de dónde viene o qué grupo es, cada grupo es diferente y pensamos de maneras diferentes. Y tenemos que estar alertos que hay diferencias. Y es interesante lo que sucedió aquí. No sé si fijaron, pero cuando fueron seleccionados estos 7 hombres, los nombres del nombre de cada uno de ellos es de raíces griegas, el nombre. No fueron nombres judíos en el sentido que son como Jacob o Yeshua, algo que suene como arameo o hebreo, sino fueron de raíces griegas. Entonces, es decir, que probablemente esos 7 fueron aunque fueron judíos, tal vez aún de raíces físicamente de judíos, fueron parte de los que han sido dispersidos al mundo griego y probablemente ellos hablaron el griego principalmente. Entonces, yo creo que el patrón aquí es la idea que los que fueron seleccionados fue parte del grupo que fue en cierta manera maltratado, las viudas griegas, para ayudar y corregir lo que había sucedido. Y yo creo que eso es muy sabio, escoger hombres o personas que reflejan al grupo que van a ayudar. En ese caso fueron griegos los seleccionados para ayudar a las viudas griegas para recibir lo que necesitaban. Bueno, espero que hay mucho más también que pueden mirar en esta sección sobre problemas entre grupos étnicos y espero que tú puedas seguir estudiando más profundamente con más tiempo. Eso nos lleva a una sección nueva. Uno de los 7, llamado Esteban, tenía aquí una experiencia muy importante y él, vamos a tener un capítulo completo sobre él, aquí en capítulo 7. Entonces, si tiene la Biblia, vamos a seguir adelante en versículo 8 y adelante. Pero no quiero, casi brinqué sobre algo muy importante. Un versículo me encanta. Que lo que dice en versículo 7, leímos antes, pero quiero leerlo de nuevo. Dice, la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me gusta mucho, eso me toca el corazón pensando, imagínate si tú habías sido un sacerdote judío, has visto todos los sacrificios día tras día tras día y finalmente aprendiste el significado de tantos sacrificios, que había un hombre entregado, tal como tantas ánimas que has visto, para perdonar a los pecados para siempre. Y lo que leemos en Hebreos capítulo 10 y otras partes sobre la idea que un sacrificio continuo, que siempre limpia. Y yo imagino eso fue algo muy lindo en las mentes y los ojos de los sacerdotes. Y para mí es algo muy bonito que ellos, sabiendo todo este sistema de sacrificio de Levítico, ellos tienen los ojos abiertos diciendo, wow, aquí está cumplido en Jesús de Nazaret. Yo creo que eso fue unas cosas muy bonitas. Bueno, en versículo 8 y adelante leemos de la historia de Esteban. Y vamos a cubrirlo, espero más o menos rápido, porque es algo que hay mucha información, pero creo que podemos estudiar simplemente las cosas más importantes de esta sección.
Primeramente quiero mirar en la pantalla que con la historia de Esteban terminamos una serie de persecución por el Sanedrín y está aumentando cada vez, es como en pasos. Primeramente terminó con una reprimenda. Ellos dijeron, hey, para de hablar en el nombre de Jesús, en capítulo 4, versículo 21. Segundo paso es que terminó con azotes. Los apóstoles sufrieron físicamente en capítulo 5, versículo 40. Pero esta vez estaban subiendo aún más, aumentando la persecución. Y en este caso, en capítulo 7, versículo 60, capítulo 7, versículo 60, Esteban murió. Entonces estamos mirando que está aumentando la persecución. Bueno, si leemos rápidamente lo que sucedió en versículo 8 y 9. Dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de Cirene y de la Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Entonces aquí en esta sinagoga aparentemente fue hecho por judíos o proselitos que habían venido de otras partes del mundo a vivir en Jerusalén. Esteban probablemente pertenecía a esa sinagoga antes de ser seleccionado. Entonces él regresó a donde él estaba antes y empezó a discutir con ellos sobre Jesús. Entonces, una palabrita sobre la historia de esta sinagoga, o de dónde viene, de qué refiere. Probablemente los que fueron judíos de la diáspora y hablan griego. Y el término libertos, es derivado de la palabra libertinon en griego, que es simplemente una transliteración del latín libertinus. Libertinus significaba en el primer siglo un esclavo que había recibido su libertad y no siguió siendo un esclavo. Entonces, esos fueron posiblemente judíos que habían sido esclavos, o empezó, la sinagoga por lo menos empezó con esta idea que fueron esclavos libertados que habían tal vez regresado a Jerusalén para vivir el resto de sus vidas. Otras, no tenemos mucha información sobre eso, pero es derivado de ese término libertinos, que son esclavos que han sido libertados. Bueno, los cargos. ¿Qué son las acusaciones en contra de Esteban? ¿Qué están diciendo? Realmente se pueden resumirlo en dos cosas. Número uno, el primer cargo es, Esteban no deja de hablar contra este lugar. Y eso es decir, el templo. Cuando el Sanedrín dice que este señor habla en contra de este lugar, está refiriendo al templo. Y que Jesús iba a destruir este lugar. ¿Okay? Y lo importante en eso es que cuando uno habló en contra del templo, en los ojos de los judíos, está hablando en contra de Dios mismo. Porque Dios moraba en los ojos de los judíos adentro del templo. Y para hablar del hecho que iba a ser destruido, el templo está diciendo que alguien va a atacar a Dios mismo. Y vemos, si recuerdan lo que había dicho Jesús antes también durante su ministerio, Él también había dicho en Juan 1, esa de que destruye ese templo y lo resucitaré en 3 días. Entonces, probablemente está conectado con este mismo concepto. Pero eso es el primero, que está hablando contra este lugar, el templo. Número 2, que Esteban no deja de hablar contra la ley y que Jesús iba a hacer cambios en la ley o cambiar la ley y las tradiciones. Más adelante vemos que él está hablando contra Moisés. Vamos a leerlo más adelante, esta frase que Esteban está hablando contra Moisés. Entonces, los dos cargos son: él no deja de hablar contra el templo y entonces contra Dios. Y no deja de hablar contra la ley y entonces contra Moisés.
Y esos son los cargos que vemos iniciados en la sinagoga, pero ahora él es llevado al frente del Sanedrín para ver su caso. Entonces los de la sinagoga lo llevaron y lo pusieron enfrente del Sanedrín. Y en capítulo 7 leemos un sermón que Esteban dio a todo enfrente del Sanedrín. Entonces está puesto enfrente de ellos. Ellos están ahí sentados escuchando. Y leemos en capítulo 7, versículo 1. Son ciertas estas acusaciones. Entonces le dieron este momento para decir, bueno, sí o no, o explicar cómo son correctos o no. Y Esteban aprovecha este momento para decir, bueno, ok, permíteme explicar porque no estoy malo en lo que estoy haciendo y diciendo. Y él va a contestar los dos cargas de dos cosas, y eso es lo que vamos a mirar. No vamos a leer todo el texto porque es muy largo, pero toma un momento, si está mirando al video, toma un momento y lee el sermón. Vale la pena para leerlo, para tener el sabor y cómo es más o menos este sermón. Pero lo que vamos a ver nosotros es principalmente cómo contestó Esteban estos cargos. Uno, es decir que ustedes realmente son los culpables y yo no. Y él lo hace realmente por contestar lo que él dijo en el fin de su sermón. Yo quiero brincar al fin del sermón para decir exactamente qué es el punto principal. Y vemos esto en capítulo 7, en versículo 51 al 53. Y eso realmente va a ser el enfoque del sermón, el momento principal. Dice en 51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten el Espíritu Santo. Okay, eso va a ser la clave. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Entonces, él realmente dijo que yo no soy el culpable, ustedes son los culpables. Ustedes están contra de Dios y ustedes están contra Moisés. El versículo 53 menciona que ellos no obedecieron la ley. Entonces, realmente, él simplemente dice, yo soy inocente y ustedes son realmente los culpables. Bueno, ¿cómo lo contesta eso primeramente? Y vamos a desarrollar ese concepto un poquito más. ¿De qué manera él explica que ellos habían resistido a Dios? Primeramente, por un ejemplo tras otro. Diciendo, tal como los antepasados, ustedes mismos están resistiendo al Espíritu Santo. José, por ejemplo, en versículo 9 del sermón, menciona que los hermanos lo maltrató a José. Ellos resistieron lo que estaba planeado, lo que planeaba Dios, en ese caso con José, para salvar a la familia. Ellos lo vendieron a José, los hermanos de José lo vendieron. Otra vez Moisés, en versículo 39, leemos que nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Simplemente decían, los antepasados habían rechazado a Moisés. Hemos leído en 52 que ellos rechazaron los profetas que habían hablado del justo, hablando del Mesías. Y finalmente ellos rechazaron al Mesías mismo, Jesús, en versículo 53. Un ejemplo tras otro, que los líderes habían rechazado a lo que Dios les había mandado.
Y B, parte B ahí, es que ustedes están resistiendo a Moisés. Eso es lo que hemos leído en 39, pero también en versículo 37 leemos un ejemplo y también en versículo 53 hemos leído que ellos no han obedecido la ley. Entonces vemos aquí claramente que Él les dijo, mira, ustedes están resistiendo a Dios y a Moisés. Punto. Un otro punto que Él hace en este sermón está relacionado con esta misma cosa. Y eso es la de que no podemos limitar a Dios a un solo lugar, por ejemplo, al templo. Entonces, cuando en referencia al cargo que él está hablando en contra de Dios, porque está hablando en contra del templo, Esteban contesta por decir, hey, no podemos limitar a Dios a un solo lugarcito en Jerusalén. Y lo prueba de varias maneras. Primeramente, él nota cómo Dios visita a su pueblo en varios lugares afuera del templo. Él visitó a Abraham, por ejemplo, en Mesopotamia y Harán. Eso se ve en capítulo 7, versículos 2 a 4. Él menciona a José, que él fue visitado en Egipto. En versículo 9. Y también Moisés, también en Egipto, en versículo 25. Y otra vez en Sinaí, cuando Dios lo visitó directamente y habló con él, en capítulo 7, versículo 29 a 30. Finalmente, el pueblo mismo de Israel en el desierto, después de salir de Egipto, si recuerda la historia de los israelitas, en versículo 38. Entonces, él les dio ejemplos en que Dios no estaba limitado a ese solo lugar, sino que Dios está en varios lugares. Y él terminó muy claramente diciendo en versículo 48. Yo quiero leer capítulo 7, versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Él lo dijo claramente. Hey, Dios no está limitado por nuestras cosas que nosotros construimos. Entonces, Esteban contesta eso y al fin, en versículo 54 y adelante, él fue matado eventualmente por eso. Ellos lo apedrearon y fue matado por decirles que ustedes resistieron el Espíritu Santo tal como los antepasados. Entonces, yo quiero mirar brevemente a unas aplicaciones que podemos sacar de este texto. Espero que es algo que nosotros podemos usar en nuestros ministerios hoy en día. Primeramente, lo que yo he usado en ciertas ocasiones es una explicación breve del Antiguo Testamento. Si conozco a alguien nuevo que no sabe mucho de la Biblia, puede mostrarles este sermón de Esteban para darles una idea del hilo de pensamientos o la historia básica del Antiguo Testamento, por lo menos desde Abraham hasta David o Salomón. Entonces, eso incluye la idea básica de lo que había sucedido con los israelitas. Entonces, simplemente por algo práctico, este capítulo es breve, puede leer un solo capítulo para tener toda la idea del Antiguo Testamento y es directamente de la Biblia. Eso también es útil. Número 2, cada vez que yo leo eso, me fuerza a considerar si yo estoy resistiendo el Espíritu Santo. En versículos 51 al 53, Esteban regañó fuertemente a los líderes del pueblo por resistir al Espíritu. Y yo también debo tener cuidado en eso también. Bueno, en la tercera es algo más interesante que todo, que es una comparación entre Esteban y Jesús. Hay cosas paralelos entre la vida de Esteban y la muerte de Esteban con el día o los días finales de Jesús. Primeramente, en ambos casos había testigos falsos.
Podemos ver eso en capítulo 6, versículos 13 y 14 de Hechos. Y también vemos lo mismo en Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 61. Y cuando tenga tiempo, lee esos versículos juntos para verlos más claramente. Número 2, el Hijo del Hombre está de pie a la derecha de Dios, o está a la derecha de Dios. En casos de Esteban, él dijo que yo veo al Hijo de Dios al lado del lado derecho de Dios, en capítulo 7, versículo 56. Pero también Jesús menciona algo semejante en Mateo 26, versículo 64, que también causó problemas para los del Sanedrín. Número 3, el Señor, cuando Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y eso es en capítulo 7, versículo 59, con Lucas 24, versículo 26. Y finalmente, no les tomes en cuenta este pecado. En capítulo 7, versículo 60, y Lucas 24, versículo 34, cuando Jesús dijo algo semejante. Y qué bueno que Jesús dijo eso. Que Dios, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿voy yo a seguir el ejemplo de Jesús hasta los últimos momentos de mi vida? Entonces espero que podamos considerar eso y aplicarlo a nuestras vidas también. Espero que Dios le bendiga hoy y hablamos la próxima vez. Que Dios te bendiga.